El control invisible, la evolución de la manipulación humana. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos sumergiremos en un tema tan fascinante como escurridizo, algo que ha sido parte del tejido de la humanidad desde tiempos inmemoriales y que ahora, con la irrupción de la tecnología, ha tomado dimensiones inimaginables. Hablo de la manipulación humana. Para empezar, quisiera que nos detuviéramos un momento a considerarlo. ¿Qué significa realmente manipulación? Cuando escuchamos esa palabra, nos viene a la mente la imagen de alguien siendo controlado o engañado, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué y cómo sucede esto? ¿Cómo es que la manipulación ha sido una constante en nuestra historia, desde los primeros relatos mitológicos y religiosos hasta las complejas redes de la era digital? Para abordar este fenómeno, es vital definirlo desde múltiples perspectivas. Psicológicamente, la manipulación implica influir en la percepción o comportamiento de alguien sin su conocimiento, generalmente para el beneficio del manipulador. Desde un punto de vista social, la manipulación puede ser una herramienta para establecer o mantener el poder, y filosóficamente, nos obliga a cuestionarnos sobre la naturaleza de la verdad, la realidad y la autenticidad. Sin embargo, lo que me resulta más fascinante es cómo, a pesar de nuestra evolución y avances, seguimos siendo susceptibles a estas técnicas. Por eso, en este episodio, no solo entenderemos la manipulación como concepto, sino que también haremos un viaje en el tiempo. Visitaremos la antigüedad para descubrir cómo mitos y religiones moldearon percepciones. Avanzaremos hacia la literatura para ver cómo grandes autores plasmaron la manipulación en sus obras maestras y nos adentraremos en la era moderna, donde la tecnología y la inteligencia artificial han llevado la manipulación a niveles insospechados. Así que te invito a acompañarme en este recorrido. Juntos desentrañaremos las tácticas y herramientas que han sido utilizadas a lo largo de la historia. Reflexionaremos sobre los impactos éticos de la manipulación en nuestra era digital y, lo más importante, buscaremos formas de protegernos en un mundo donde la información es poder y la percepción, una moneda de cambio. Prepárate para un viaje revelador y mientras avanzamos, te animo a cuestionar, reflexionar y, por supuesto, compartir tus pensamientos. Después de todo, el conocimiento es la mejor herramienta contra cualquier forma de manipulación. Empecemos. Adentrándonos en el misterioso tapiz de la historia, donde se entrelazan hechos, creencias y emociones humanas, llegamos al vasto mundo de los mitos y las religiones. La manipulación, como concepto, ha existido desde que el ser humano empezó a formar comunidades y sociedades, y si hay un lugar donde podemos observar la manipulación en su forma más pura y potente, es en los antiguos relatos mitológicos y prácticas religiosas. Las antiguas civilizaciones, desde Mesopotamia hasta el Valle del Indo, desde Egipto hasta Mesoamérica, usaban mitos y leyendas para explicar lo inexplicable, pero estos relatos no solo eran medios para entender fenómenos naturales o respuestas a interrogantes existenciales, eran también instrumentos que los líderes y sacerdotes empleaban para guiar, controlar o, en algunos casos, manipular a las masas. Piensen, por ejemplo, en los mitos griegos. El mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, nos habla de la curiosidad insaciable de la humanidad y del castigo que a veces conlleva desafiar el status quo, pero, al mismo tiempo, era una narrativa que servía para infundir respeto y temor hacia los dioses y, por extensión, hacia aquellos que decían hablar en su nombre. Y no solo en Grecia. En Egipto, los faraones eran vistos como dioses vivientes, y todo un sistema religioso y ritual se erigía alrededor de esta idea, solidificando su autoridad y poder sobre el pueblo. Al establecerse como intermediarios entre los dioses y los humanos, lograban una influencia sin precedentes. Sin embargo, no todo era control y poder. La religión, en muchos aspectos, proporcionaba consuelo, propósito y cohesión a las comunidades. Por eso, cuando hablamos de manipulación en este contexto, es crucial entender que es una faceta de una moneda mucho más grande, compleja y matizada. Pero, ¿por qué era tan efectiva esta manipulación en la antigüedad? Parte de la respuesta radica en la falta de acceso a la información. Las personas dependían en gran medida
de lo que los líderes o sacerdotes les decían. Además, la religión y la mitología estaban tan intrínsecamente entrelazadas con la vida diaria que cuestionar estas narrativas podría significar el ostracismo o incluso la muerte. Estas narrativas ancestrales, que han dejado una profunda marca en nuestra psique colectiva, también han encontrado su reflejo en las obras literarias y eso es lo que exploraremos a continuación. Nos sumergiremos en la literatura, donde los ecos de estas manipulaciones antiguas resuenan en personajes y tramas que, hasta el día de hoy, nos cautivan y nos muestran el eterno juego de influencia y control en la naturaleza humana. Ahora bien, si hemos explorado cómo los mitos y religiones antiguas han moldeado la percepción y comportamiento humano, la literatura, sin duda, ha sido ese espejo profundo y complejo que refleja las maquinaciones del alma humana y su propensión a manipular y ser manipulada. A través de los siglos, las obras maestras literarias nos han mostrado cómo la manipulación puede desplegarse de formas tan sutiles como devastadoras. Shakespeare, con su destreza innata para desnudar la psicología humana, nos regala personajes como Yago en Otelo. Yago, movido por celos y resentimientos, maquina una serie de engaños y traiciones que llevan a Otelo a dudar, celar y, finalmente, actuar de manera trágica. Aquí, la manipulación no solo se basa en mentiras evidentes, sino en sembrar dudas, explotar inseguridades y jugar con las emociones de los personajes. Una danza de influencias que nos recuerda que, a veces, las palabras pueden ser más mortales que las espadas. Avanzando en el tiempo, encontramos a George Orwell y su obra maestra, 1984. En esta distopía, la manipulación no es un acto de un individuo hacia otro, sino de un sistema totalitario hacia toda una sociedad. A través del control del lenguaje, la historia y hasta el pensamiento mismo, el partido busca mantener su dominio sobre los ciudadanos. En 1984, la manipulación es institucionalizada, sistematizada y, en última instancia, internalizada por los propios ciudadanos. Pero la literatura no solo nos muestra ejemplos de manipulación, también nos ofrece herramientas para reconocerla y resistirla. Al leer sobre las tácticas y trampas que los personajes utilizan para controlar a los demás, podemos desarrollar una conciencia más aguda y un sentido crítico más fuerte. Por supuesto, estas son solo dos ejemplos entre incontables obras que exploran la manipulación, desde los intrigantes juegos de poder en Maquiavelo hasta las complejidades emocionales en las amistades peligrosas de Choderlos de Laglos. La literatura siempre ha sido un campo fértil para explorar cómo la influencia puede ser ejercida, para bien o para mal. Ahora bien, comprender la manipulación en la literatura nos permite, de alguna manera, entender las técnicas y tácticas que se han utilizado a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la vida real? ¿Cómo han evolucionado las herramientas de manipulación? Con el paso del tiempo, para responder a esto, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la psicología y la persuasión, buscando entender las técnicas que los manipuladores emplean y cómo, armados con el conocimiento adecuado, podemos defender nuestra mente y voluntad de estas influencias. Así que, queridos oyentes, prepárense para un viaje a través de los laberintos del alma humana y las artes de persuasión. Después de explorar la profunda conexión entre la manipulación y la literatura, es crucial entender las tácticas y herramientas específicas utilizadas para ejercer influencia sobre la mente y las decisiones humanas. Este entendimiento no solo nos brinda una visión de las fuerzas que nos mueven, sino que también nos dota de las herramientas para defendernos de la manipulación no deseada. Dentro de la psicología, hay una serie de principios que los manipuladores han utilizado, a menudo intuitivamente, para persuadir y controlar a los demás. Robert Cialdini, en su famoso libro Influencia, la psicología de la persuasión, identifica 6 armas de influencia: reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social, autoridad, simpatía y escasez. Cada uno de estos principios puede ser utilizado de forma ética, pero en manos erróneas, pueden convertirse en poderosas herramientas de manipulación. Por ejemplo, el principio de reciprocidad se basa en nuestra tendencia a querer devolver favores. Los manipuladores pueden ofrecer algo aparentemente pequeño, con la expectativa de que les devolvamos el favor de
una manera más significativa. Esto se ve a menudo en técnicas de ventas, donde se nos da una muestra gratuita con la esperanza de que compremos el producto completo. Por otro lado, la prueba social se basa en nuestra tendencia a mirar a los demás para decidir cómo debemos comportarnos en una situación dada. Si todos están haciendo algo, nos sentimos más inclinados a hacerlo también. Los manipuladores, conscientes de esto, a menudo crean una ilusión de popularidad o conformidad. Ahora, si avanzamos más allá de los principios psicológicos básicos y entramos en el reino de las herramientas tecnológicas, vemos que la manipulación ha adoptado formas más sofisticadas. Las técnicas de neuromarketing, por ejemplo, utilizan escáneres cerebrales para determinar cómo reaccionamos a diferentes estímulos y ajustar los mensajes publicitarios en consecuencia. Este entendimiento profundo de la mente humana, combinado con herramientas tecnológicas avanzadas, ha llevado la manipulación a un nivel completamente nuevo. Las campañas publicitarias altamente dirigidas, los algoritmos que determinan lo que vemos en línea, e incluso las aplicaciones diseñadas para ser adictivas, todos buscan influir en nuestra percepción, decisiones y comportamiento. Pero esta conversación sobre tácticas y herramientas nos lleva naturalmente a un territorio aún más fascinante y, quizás, preocupante, el mundo de los medios de comunicación y la propaganda, desde los esfuerzos coordinados para moldear la opinión pública en tiempos de guerra, hasta los anuncios que vemos todos los días en nuestras pantallas. Los medios han sido y siguen siendo un vehículo poderoso para la manipulación. Así que, mientras nos adentramos en este siguiente segmento, reflexionemos sobre cómo las tácticas psicológicas que hemos discutido se amplifican y adaptan en el ámbito de los medios. El mundo de los medios de comunicación ha sido, desde sus inicios, un potente caldo de cultivo para la manipulación, ya sea a través de la radio, la televisión, los periódicos o, más recientemente, las plataformas digitales. Los medios han demostrado una capacidad única para moldear la percepción pública y dirigir la narrativa colectiva. En el siglo XX, especialmente durante las dos guerras mundiales, presenciamos el nacimiento y la expansión de la propaganda estatal. En ese contexto, las naciones en conflicto buscaron controlar la información que llegaba a sus ciudadanos, presentando a menudo una versión sesgada o incluso falsa de la realidad. La propaganda se convirtió en una herramienta esencial para mantener la moral alta, demonizar al enemigo y justificar acciones que, en otros contextos, podrían haber sido vistas como inaceptables. Pero, más allá de los conflictos bélicos, la propaganda encontró un hogar en la publicidad moderna. Las grandes corporaciones descubrieron que, al igual que los gobiernos podían moldear la opinión pública en tiempos de guerra, ellas podían influir en las decisiones de compra y los valores de los consumidores, y aquí, la narrativa se convierte en algo crucial. Una buena historia, ya sea sobre la herencia de una marca, la promesa de un producto o incluso la creación de una necesidad que antes no existía, puede ser increíblemente persuasiva. Y no podemos olvidarnos de la era del spin, o cómo se presentan las noticias. La objetividad periodística, ese ideal al que muchos medios aspiran, a menudo se ve amenazada por intereses corporativos, políticos o personales. Las historias que consumimos a diario no son solo informes de hechos, sino que están imbuidas de interpretación, perspectiva y, en ocasiones, sesgo. Sin embargo, en las últimas décadas, con el auge del mundo digital, esta dinámica ha experimentado un giro. Las redes sociales, en particular, han democratizado la creación y distribución de contenido. Ahora, cualquier individuo tiene el poder de ser un creador de contenido y compartir su propia narrativa con una audiencia global. Pero, como veremos en nuestro próximo segmento, esta democratización tiene su lado oscuro. Las redes sociales, junto con los algoritmos que las impulsan, han creado nuevas formas de manipulación, a menudo más sutiles y personalizadas que nunca. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre el poder de las narrativas en los medios de comunicación, debemos ser críticos y cuestionar lo que consumimos. La información es poder, pero también es responsabilidad, y en una era donde la distinción entre hecho y ficción a veces se vuelve borrosa, nuestra capacidad para discernir, cuestionar y pensar críticamente es más crucial que nunca, porque,
Como exploraremos en nuestro próximo tema, la manipulación digital y las redes sociales han elevado la manipulación a un nivel completamente nuevo. La revolución digital ha cambiado nuestro mundo de maneras que, hasta hace unas décadas, parecían sacadas de la ciencia ficción. El acceso a la información se ha democratizado, y las redes sociales han proporcionado una plataforma donde las voces de todos pueden ser escuchadas. Sin embargo, estas mismas herramientas que ofrecen libertad y acceso sin precedentes también han abierto las puertas a nuevas y sofisticadas formas de manipulación. Imaginemos por un momento el vasto océano de datos que cada uno de nosotros genera al interactuar en línea. Cada clic, cada me gusta, cada comentario, cada búsqueda. Este mar de información, aparentemente inocuo por sí solo, en conjunto pinta un retrato detallado de quiénes somos, nuestros gustos, aversiones, creencias y deseos, y aquí es donde entran en juego las redes sociales y los algoritmos. Las plataformas de redes sociales se han diseñado, desde su núcleo, para mantenernos enganchados el mayor tiempo posible. Los algoritmos que operan detrás de escena analizan y procesan continuamente nuestros datos para mostrarnos contenido que, según sus cálculos, nos resultará más interesante o provocará una reacción emocional. Pero, ¿qué sucede cuando estos algoritmos, diseñados para capturar nuestra atención, son utilizados para manipular nuestras opiniones y comportamientos? Hemos visto ejemplos, en años recientes, de cómo ciertos actores han utilizado la publicidad dirigida en redes sociales para influir en elecciones, amplificar discursos de odio e incluso incitar a la violencia. Estas tácticas, muchas veces, no se sienten como manipulación porque están disfrazadas bajo el manto de contenido que parece estar en línea con nuestras propias creencias o intereses. Pero aquí radica la astucia. En lugar de presentarnos con un espectro amplio de información, estos algoritmos nos encierran en cámaras de eco, donde las opiniones contrarias son silenciadas y nuestras propias creencias se refuerzan una y otra vez. Pero, más allá de la manipulación a nivel macro, como en elecciones o eventos de gran escala, también debemos considerar el impacto de esta manipulación en nuestra salud mental y bienestar diario. La constante comparación con otros, el deseo de validación a través de me gusta y comentarios, y la sensación de nunca desconectar pueden tener efectos adversos en nuestra autoestima y salud mental. Ahora, si llevamos esto un paso más allá y consideramos la próxima ola de tecnologías, como la inteligencia artificial, nos encontramos ante un panorama aún más complejo. La IA tiene el potencial de personalizar esta manipulación a niveles aún más profundos, anticipando nuestras reacciones y adaptándose en tiempo real. Pero, ¿qué significa esto para nuestro futuro y cómo podemos prepararnos para ello? Lo exploraremos en el siguiente segmento, cuando abordemos el intrigante y, a veces, inquietante mundo de la inteligencia artificial y su papel en la manipulación futura. Por ahora, recordemos que, en un mundo donde la línea entre realidad y manipulación se vuelve cada vez más difusa, nuestro sentido crítico es nuestra mayor defensa. La promesa de la inteligencia artificial siempre ha sido grandiosa, desde potenciar soluciones médicas avanzadas hasta optimizar operaciones de negocios, pasando por crear arte y música. Pero, al igual que con cualquier herramienta poderosa, existe un lado oscuro y en el ámbito de la manipulación, la IA puede llegar a ser un arma de doble filo. Vamos a situarnos por un momento en un mundo donde la IA puede anticipar, con un alto grado de precisión, nuestras decisiones basándose en nuestro comportamiento pasado, nuestras interacciones en línea, incluso en la cadencia de nuestra voz o en las microexpresiones de nuestro rostro. En este escenario, no es difícil imaginar cómo alguien, o algo, con acceso a estos sistemas podría influir en nuestras decisiones de maneras que apenas podemos comprender. Un aspecto clave aquí es el aprendizaje profundo Deep Learning. Estos sistemas, que imitan la estructura y función del cerebro humano, pueden procesar vastas cantidades de información y encontrar patrones que serían invisibles para un humano. Estos patrones, a su vez, pueden ser usados para predecir y, en algunos casos, influir en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si un sistema de IA sabe que eres más propenso a hacer una compra después de cierto tipo de estímulo emocional,
podría presentarte con ese estímulo justo en el momento adecuado. Pero vayamos más allá de la simple predicción de comportamiento. Imaginemos una IA capaz de generar contenido en tiempo real, adaptado específicamente para cada individuo, buscando provocar una reacción o decisión específica. No estamos hablando solo de un anuncio publicitario personalizado, sino de noticias, artículos, incluso conversaciones generadas por IA diseñadas para influir en tu perspectiva del mundo. Ahora, por supuesto, no todo es siniestro. Estas mismas capacidades pueden ser utilizadas para bien. Una IA podría ayudarte a superar fobias, a aprender más eficientemente o incluso a mejorar tu bienestar emocional, ajustándose a tus necesidades y reacciones en tiempo real. Pero la línea entre la ayuda y la manipulación puede ser muy delgada. La ética en el diseño y uso de la IA es, por lo tanto, esencial. Necesitamos sistemas que sean transparentes en su funcionamiento, donde los usuarios comprendan cómo y por qué se toman ciertas decisiones. Además, debería existir una opción para que los individuos puedan optar por no ser analizados o influidos por estas tecnologías. La regulación, la educación y la conciencia pública son fundamentales en este frente. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la IA se entrelaza cada vez más con nuestra vida cotidiana, es imperativo que estemos alerta, que cuestionemos y que exijamos transparencia. La manipulación, en sus diversas formas, siempre ha sido parte de la historia humana, como hemos explorado en segmentos anteriores. Pero en la era de la IA, la escala y la sutileza de esta manipulación pueden alcanzar niveles sin precedentes. En nuestro próximo segmento, reflexionaremos sobre cómo protegernos en esta era de manipulación constante y la responsabilidad que todos tenemos para construir un futuro donde la tecnología actúe en beneficio de la humanidad y no en su detrimento. Porque, al final del día, la IA es una herramienta y su impacto en nuestra sociedad depende de cómo decidamos usarla. A medida que hemos navegado por la historia y las diversas formas de manipulación, desde las antiguas narrativas mitológicas hasta las complejidades de la inteligencia artificial en nuestra era moderna, hemos presenciado cómo la capacidad de influir en el pensamiento y el comportamiento humano ha sido una constante. El poder de la manipulación ha moldeado imperios, cambiado el curso de la historia y, en muchos casos, determinado nuestra percepción de la realidad. Vivimos en una era de manipulación constante, donde la información está al alcance de la mano y los algoritmos a menudo deciden lo que vemos y lo que no. En este entorno saturado de datos, es fácil perderse o sentirse abrumado. Sin embargo, si algo hemos aprendido de nuestro recorrido histórico, es que la manipulación no es invencible. A cada avance manipulador, la humanidad ha respondido con resiliencia, adaptabilidad y, en muchos casos, con innovaciones que refuerzan nuestra autonomía. La pregunta es, entonces, ¿cómo nos protegemos en esta era? La educación es, sin duda, una de las herramientas más poderosas. Educar a las futuras generaciones sobre el pensamiento crítico, la evaluación de fuentes y la toma de decisiones informadas es vital. No se trata solo de saber qué es real y qué no lo es, sino de entender las intenciones detrás de la información que consumimos. Además, debemos cultivar una conciencia crítica, preguntarnos constantemente por qué creemos lo que creemos y estar dispuestos a cuestionar y reevaluar nuestras perspectivas. En este sentido, el pensamiento independiente se convierte en nuestro escudo, permitiéndonos navegar en este mar de influencias sin ser arrastrados por corrientes ocultas. Finalmente, en un mundo donde la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, la responsabilidad no recae únicamente en el individuo. Las empresas, desarrolladores y gobiernos deben trabajar juntos para garantizar que las herramientas que creamos y utilizamos sean transparentes y estén al servicio del bienestar humano, y no al revés. Quiero agradecerles por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la manipulación humana, desde la antigüedad hasta la era de la inteligencia artificial. Ha sido un placer compartir con ustedes estos conocimientos y reflexiones. Y si este episodio te ha resultado interesante y quieres apoyar nuestra misión de difundir el conocimiento sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad,
Te invito a que nos apoyes en Patreon. Cada contribución nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad y a mantener este espacio libre y abierto para todos. Además, no olvides suscribirte en YouTube, Spotify y todas las demás plataformas de podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima, queridos oyentes. Que sigan cuestionando, aprendiendo y, sobre todo, pensando libremente en esta era de constante evolución. Hasta pronto.